a pedir que puedan abrir sus cámaras. Vamos a ir a la palabra en Jonás, capítulo 1. Hace unos días atrás estábamos aquí con Shaul y el Padre nos dio esta palabra y creo que es algo que el Padre nos quiere hablar. ¿Se escucha bien? Vamos a leer la palabra, a pedir al Padre primeramente que nos hable a través de ella. Gracias, Padre. Bendecimos cada uno de los hermanos, Padre, y sabemos que tú estás con ellos y estás con nosotros. Abre nuestros corazones, nuestro nefesh, que podamos estar todo el 100% rendidos a ti, Padre, y poder escuchar tu palabra, escuchar tu voz y poder abrirnos nuestros corazones, Padre. Te bendecimos y sabemos que tú nos hablas y tú no te adormeces. Tú estás siempre delante y llevándonos a por detrás. Amén. Amén, aleluya. ¿Tienen allí Jonás? ¿Sí? Amén, aleluya. Dice así la palabra, vino palabra de Yuhel-Bajei a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad, esa palabra maldad es iniquidad, delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yuhel-Bajei a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yuhel-Bajei. Pero Yuhel-Bajei hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Yuhel-Bajei, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yuhel-Bajei, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Yuhel-Bajei y dijeron, te rogamos ahora, Yuhel-Bajei, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yuhel-Bajei, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Yuhel-Bajei con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Yuhel-Bajei e hicieron votos. Pero Yuhel-Bajei tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Les quiero contar que cuando nosotros leímos esta palabra fue más allá de ver el simple pasaje y la simple historia que conocemos.
Fue algo muy fuerte que impactó en mi interior, porque desglosando y escudriñando la palabra y conversándola con Shaul, vimos cosas que el Padre está haciendo en este tiempo y que se confirman con el revuelo que está habiendo ahora mismo en las redes sociales. Aquí vemos a un anunciador, a un atalaya, a un profeta. Es un profeta que recibe una palabra. La palabra es ve a Nínive, para que ellos puedan hacer teshuvá. Pregona que viene juicio. Levántate. Jonás se levanta, pero no va a Nínive. Supongamos que Nínive está en este extremo, acá donde está Danilo, está Nínive, y Jonás se pagó el pasaje y se fue para el lado de Shaul. Se fue al lado contrario, literalmente. No fue hacia donde está Débora, un poquito más. No, tomó el lado contrario a lo que Adonai le decía, opuesto. Y es interesante porque dice, él partió para irse lejos de la presencia de Adonai. Él quiso huir de la presencia de Adonai y de su responsabilidad, como siervo, como pregonero, como anunciador, como lo quieras llamar, atalaya, profeta. Vuelve a decir la palabra que se fue para Tarsis, lejos. Él pensaba que se podía escapar de la presencia de Adonai, pero en medio de ese barco, Adonai comenzó a levantar un gran viento en el mar, una gran tempestad, a tal manera que parecía que se partía la nave. Los marineros tenían tal temor. Imaginémonos que son gente de alta mar que está acostumbradísima a las fuertes tormentas, las lluvias, los vientos, las olas grandes, las corrientes marinas. Están acostumbrados, son marineros. Pero ellos discernieron que aquí había un Dios que estaba enojado. Esto no era natural. Había algo sobrenatural que hacía que un Dios esté furioso, porque el mar estaba furioso. Entonces ellos comienzan a tirar sus pertenencias, los enseres, o sea, las cosas incluso de valor de ellos, la comida, los alimentos, empiezan a tirar para que la nave quede más ligera y no se hunda. Mientras ellos, cada uno llenos de miedo, clamaba como podía, como sabía, a su Dios, pidiendo, me imagino, misericordia, piedad, perdón, haciendo lo que ellos sabrían hacer para que ese Dios no esté enojado, Jonás se había ido a su cuartito, abajo de la nave, y se había echado a dormir. Es interesante porque la persona que tenía más luz, la persona que sabía por qué había acontecido esta braveza del mar, se había desentendido. No quiso tomar su responsabilidad
en el momento del llamado de Adonai. Estamos en Jonás 1 para las hermanas que se añaden. Shabbat Shalom, bendiciones. No se había hecho responsable de su llamado. En rebeldía se fue para el lado opuesto, buscando alejarse de Elohim y de su llamado. Entra en la nave, se echa a dormir en medio de una tempestad, que los que no conocían a Elohim sabían que no era normal, sino que había ahí algo sobrenatural. Y él no se da ni por aludido y se pone a dormir. Pero por culpa de él es que la nave estaba así. Por culpa de el que tenía la responsabilidad de dar la palabra y el llamado, es que todos los demás estaban hundiendo, porque estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Estaba en rebeldía. Estaba huyendo de la presencia santa de Adonai. Él estaba andando sus propios caminos. Él solito se compró su pasaje, se tomó el buque y se fue para el lado opuesto. Pensó que él iba a seguir sus propios caminos a su manera. Y eso trajo consecuencias sobre todos los que estaban en la misma nave. No sé si me van captando hacia dónde el Padre nos está guiando. Si no, ahora lo vamos a explicar. El patrón de la nave se le acerca y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Como diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Allí arriba es un caos, están cada uno arrodillado, postrado, haciéndose todos los rituales habido y por haber a su Dios. ¿Y tú, aquí durmiendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Dormilón, levántate. Tercera vez que le dicen a Jonás, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. Es decir, que no solamente Él estaba pensando en Él y seguía pensando en Él, una falta de compasión total hacia Nínive y hacia ahora toda esa gente que estaba a punto de morir. Él seguía pensando en Él, sino que tiene que venir el jefe de la nave, el capitán, y decir, clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión y no moriremos. No se dice nada que Él haya respondido, no haya respondido, que Él lo haya hecho, no dice nada la palabra. Y dice el versículo 7, dijeron cada uno a su compañero, vamos a echar suertes para saber por qué nos ha venido este mal. Porque el mar se venía cada vez más fuerte, con más furia. Y echaron suertes y cayó sobre Jonás. Entonces le dicen, declaranos, ¿qué hiciste para que este Dios tuyo esté tan furioso? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? Y él le responde algo que es un speech. ¿Saben lo que es un speech? Algo que uno tiene acá en la cabeza y que lo responde como loro, ¿no? Y él dice, soy hebreo y temo a Yuhebahei, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Y por qué digo que es un speech? Porque sí, él es hebreo, sí, pero ¿teme a Adonai? ¿Estaba teniendo temor de Adonai? No, estaba en rebeldía. No estaba teniendo temor de Adonai, porque si no hubiera ido a Nínive, no a Tarsis. Pero él, en sus caminos, en sus argumentaciones mentales, sabio en su propia opinión, creyéndose que estaba bien temiendo a Yuhel en realidad no lo estaba, pero él se lo creía.
Y aquellos hombres tuvieron más miedo todavía. Y le dijeron, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Adonai. Entonces le dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer contigo? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, échenme al mar, y el mar se va a aquietar. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Es como que él ahí se resigna y dice, bueno, tíreme al agua, ya está. Y aquellos hombres lo que hicieron, fíjense, siendo impíos hasta este momento, ¿no? Porque después vamos a ver lo que hacen. Siendo idólatras, ellos no lo tiran al mar en ese momento, sino que ellos trabajaron para hacer volver la nave a tierra. O sea, no querían tirarlo al agua porque era muerte segura. Entonces temían a Adonai. Por eso ellos después ahora oran y dicen, Padre, dicen, Yuhet Bajei, te rogamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Entonces ellos intentaron hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se ponía cada vez más y más contra ellos. Entonces oran de esa manera al Dios de Israel y le piden que tenga misericordia, que la sangre inocente de Jonás no recaiga sobre ellos. Y tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Al aquietarse el mar, tuvieron aquellos hombres gran temor de Adonai. Ellos sí ahí tuvieron temor de Yuhet Bajei. Y dice que ofrecieron sacrificios a Yuhet Bajei e hicieron votos. Ellos se volvieron al Elohim de Israel. Ellos se convirtieron y ofrecieron sacrificio a Yuhet Bajei e hicieron votos. Y termina diciendo este capítulo, el versículo 17, pero Adonai tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es decir, por un lado termina la historia con personas convertidas a Yuhet Bajei por toda esta situación. Adonai lo permitió y salieron bien porque salieron adorando al Elohim de Israel, pero por otro lado es como decir, pero Adonai tenía preparado un gran pez, como diciendo, pero con Jonás la historia acá no termina. Todavía va a seguir el tratamiento con él, el proceso con este hombre que necesitaba un poquito más de ser procesado. Y todos conocemos la historia, no vamos a ir a ese punto, ¿no? Pero es interesante. Aquí Débora nos comparte Jonás capítulo 4, versículo 2. Fíjense la oración de Jonás cuando se enoja y le dice, y oró a Yuhet Bajei y dijo, ahora, oh Yuhet Bajei, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Elohim clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, que Jonás no tenía nada de compasión. Él sabía que si la gente de Nínive se arrepentía, Adonai iba a tener misericordia, y eso a él le molestaba. Increíble. Pero ¿por qué vamos a este punto? ¿Y por qué me quiero detener en este punto? Porque conversando con Shaul, decíamos, aquí hay un siervo de Adonai, acá hay un responsable por llevar palabra, hay alguien que tiene una palabra para llevar a un pueblo que está perdido, que en el libro dice que no sabe discernir de su derecha y de su izquierda. Mas él lo que hace es en rebelión ir en sus propios caminos huyendo de la presencia de Adonai, queriendo silenciar esa voz del llamado. Y al actuar en rebeldía según sus propios criterios, produce que en el mar haya furia.
Cuando hablamos del mar, uno que estudió un poquito lo que es Apocalipsis, cuando se habla de las aguas del mar, se habla de las multitudes, se habla de las naciones, de muchedumbre de pueblos. Eso es el mar, simbólicamente en la palabra. Es decir, que muchas veces, por responsabilidad de un líder que está en rebelión, que está andando según sus propios caminos y que está durmiendo, cuando se tiene que levantar y anunciar para que haga este Shudbá, un pueblo a donde Adonai le manda, viene furia sobre esas multitudes y sobre esa nave. La nave representaría la Keilah, la congregación. La congregación puede sufrir pérdida por un líder que no se arrepiente y que va contrario, opuesto a la voluntad de Adonai, siguiendo sus propios caminos. Hermanos, hoy yo le decía a Shaul, la verdad que lo que yo estoy sintiendo en el espíritu, y no me quiero dar ni de espiritualoide ni de mística, yo realmente estoy percibiendo algo que por los elementos que se están viendo y las situaciones que se están suscitando y lo que se está viendo, es que la espada de Adonai, que es la palabra, por favor, sácame los animales, porque quiero hablar lo que estoy percibiendo y quiero tener palabras. La espada de Adonai, que es la palabra, dice que la palabra es como espada de doble filo, que corta, está cortando. Adonai está hilando más fino con su pueblo y está comenzando desde los líderes. Es la palabra, dice que el juicio comienza por la casa de Elohim y obviamente que comienza por el líder, porque dice, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Son los últimos tiempos, no es que estemos en la tribulación, todavía no lo estamos, estamos en comienzos de dolores, pero esa sign, esa palabra, esa espada que corta, que separa de, como dice por allí, estaban entre nosotros, mas salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Son aquellos que no tenemos que pelear, no tenemos que contender. Lo que tenemos que hacer, primeramente, es seguir el camino de Yeshua, que dice que seremos aborrecidos por causa de su nombre. No es nada nuevo. Si nos llaman herejes, blasfemos, idólatras, lo que sea, nos insulten. Ya está escrito. Tiene que ser así. Bienaventurados sois, dice. En las bienaventuranzas dice eso. Tenemos que orar por aquellos que no se les alumbró el hecho de que Yeshua es Yud-Heh-Vav-Hei. Tenemos que orar que el Padre quite la venda, el velo, el error, que tenga misericordia y piedad. Yo creo que no es casualidad que el Padre nos haya dado esta palabra de Jonás, del mar embravecido, de la furia de Adonai y de un liderazgo que se tiene que despertar y levantar. El Padre nos viene hablando en Levántate y resplandece desde
noviembre más o menos. Y no escuchan. Y no escuchan. Y siguen sin escuchar. Y el Padre está haciendo esa separación. Está hilando más fino. Porque el remanente fiel es aquel que justamente es un remanente. Son pocos. Somos pocos. Yo les aconsejo que no entren en contiendas, no entren a comentar nada. Primeramente que Yeshua se defiende solo, no tenemos por qué defenderlo. Segundo, porque es por revelación, o sea, es del Ruach HaKodesh, no es una obra nuestra. Por más de que le plasmemos todos los versículos habidos y por haber, si no se les revela, es porque también Adonai no quiere muchas veces, porque hemos visto, ¿se acuerdan en la para allá que él endurece los corazones también? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es que tenemos que responder al llamado de Adonai. Todos tenemos un llamado, que es ir y llevar, y Nínive representa allí tu entorno, donde el Padre te está enviando a hablar. No seamos como Jonás, no huyamos del llamamiento, no nos durmamos. El Padre nos está diciendo, levántate, ¿qué haces aquí, dormilón? ¿Qué estás haciendo en este lugar? No es tu posición, no es tu lugar. Es momento de clamar, porque hay furia de Yud-Heh en las multitudes. Sobre las naciones está a punto de desatarse un juicio terrible. ¿Y qué vamos a seguir peleando? ¿Vamos a seguir discutiendo? Que esto, que aquello, que esto, que aquello. ¿Saben qué? El enemigo se, se sienta y empieza a aplaudir. Porque una casa dividida no permanece. Entonces, aquí hablamos de las dos casas que están divididas, ¿no? La casa de Judá y la casa de Israel. Pero lamentablemente en la casa de Israel estamos de nuevo divididos y desmembrados. Yo creo que es importante entender que no somos jueces. El Padre no nos puso para juzgarnos unos a los otros. Todo el juicio lo tiene Yeshua. Él es el que tiene el cetro de justicia. Nadie conoce la verdad absoluta. Nadie. Nosotros dice que vemos como a través de un espejo, ¿no? Entonces, pero si nosotros tenemos un poquito de luz que se nos reveló, por ejemplo en este caso de que Yeshua es Yud-Heh, bueno, oremos por aquellos que no se les reveló. Nosotros tenemos pastores que apreciamos muchísimo, ¿no, Shaul? Tenemos pastores y que creen eso, que Yeshua no es Adonai. Y igual nos hablamos y igual conversamos y tenemos también hermanas que están con nosotros en WhatsApp y todo y creen igual, eso, que Yeshua no es Yud-Heh. Y no nos peleamos y nos respetamos y buscamos el punto en común. Creo que ese es el punto justamente. Hay que despertarse y alumbrar y demostrar a Yeshua. Hoy una persona me escribe al Messenger, hermana, ¿qué le parece esto que está sucediendo en las raíces hebreas que están diciéndonos herejes a nosotros? ¿Con qué intención me escriben por privado? Para que me meta en el debate.
para que empiece a discutir. Yo lo que le podría responder a esa persona, que de hecho no le respondí porque estoy en Shabbat, es lo que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan cualquier cosa de males, mintiendo. Está escrito, no es ninguna novedad. Una cosa que aprendí, y creo que lo hemos aprendido como familia, es a no defendernos. Después de tanto tiempo que hemos sido muchos años vituperados, calumniados, muchos años por las redes, por un montón de historias que tenemos desde el cristianismo, por decir las cosas como son, por ser sinceros y hablar lo que el Padre nos manda hablar. Aprendimos a no defendernos. Adonai nos defiende. Adonai nos reivindica. Adonai nos posiciona nuevamente. Él es el que lo hace. Y nosotros le damos toda la gloria a Él. Yo quería comentar, así como Jonás quiso evitar, porque muchas veces queremos evitar estar delante del Padre y que Él nos diga lo que tenemos que hacer, cuando uno en su corazón no está dispuesto a hacerlo porque no le disgusta, ¿no es cierto? Podemos ver al final de Jonás que él dice que se puso alegre cuando Elohim le puso una planta para cubrirle del sol. Y Adonai le mandó un gusano para que esa planta se seque. Y cuando vio Jonás que esa planta se secó, no le gustó nada, porque le estaba protegiendo del sol. Y volvió a repetir que él no era, no era digno de estar ahí, ¿no es cierto? Y ver todo eso que estaba pasando, porque él estaba disgustado que Elohim había salvado al pueblo. Y Adonai le dice que ese pueblo que él salvó eran 120.000 personas que no conocían a Elohim y que esas personas estaban alejadas de él. Y sabemos que Yeshua vino para salvar, para liberar y para protegernos. Podemos ver en Mateo 12:40 que dice, voy a leer del 39, que dice, Él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, del monstruo marino, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y los hombres de Nínive se levantarán con esta generación y en el juicio y la condenación porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande, que Jonás está aquí. Y la reina, después hablar de la reina de Sabá, que también pone el rey Salomón. Podemos ver que Yeshua está hablando al pueblo, así como Jonás fue y le predicó a Nínive. Él vino para libertarnos, como ese pueblo de Nínive que no tenía salvación, que estaba en juicio de condenación. Así vino Yeshua para liberarnos, para sanarnos, para sacarnos de todo pecado, de todo lo que había. Y mayor es que Yeshua lo que hizo en ese madero, en esa cruz, que lo que hizo Jonás. Pero para los ojos de Adonai, las cosas son eternas y para las cosas del hombre son temporales, pasajeras. A veces nosotros queremos, a veces, mostrarnos y querer hacer lo que el mundo quiere y no agradamos a Elohim. Y lo primero que tenemos que hacer es adorar y ponernos a orar y no evitar
y hacer contiendas y estar delante de Elohim, porque el pueblo de Elohim es un cuerpo, como dice Corintios, es un cuerpo que cada uno del cuerpo hace una función y esa función es la que tiene que hacer el cuerpo del Mesías, que somos nosotros. Entonces, así como hay maestros, que hay profetas, que hay profesores, hay diferentes maestros, ¿no es cierto? Y ministerios, nosotros tenemos que representar el reino de Elohim y no mirar a veces por alrededor qué es lo que pasa. Sí, cuando uno está en falta, cuando uno no está con el reino de Elohim y tiene otros dioses y no cree, Elohim lo va a tratar. Nosotros no tenemos que tratar con eso, sino que Él es el que va a tratar, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, de nuestro Elohim. Él sabe lo que pensamos, lo que dejamos de pensar. Él sabe lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Como Jonás, nosotros tenemos que saber qué tenemos que hacer, qué cumplir nosotros. Como cuerpo del Mesías, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contender. Nos dice, en Colosenses dice que tenemos que ser amorosos, amables con el prójimo, que no tenemos que estar contendiendo, sino que nosotros tenemos que estar en paz, en shalom, unos con los otros. Entonces, si sabemos la palabra, tenemos que saber lo que Elohim quiere. Entonces, si nosotros sabemos qué es lo que Elohim quiere y somos maestros de la Torah, tenemos que hacer lo que dice la palabra y estudiar la palabra para no haber contiendas y cosas que a veces nos llevan a error porque nos basamos en judíos, nos basamos en cristianos y no vamos al centro. No vamos al centro. Vamos a los libros y vamos a los profetas que estuvieron en la tierra y que no están acá en la palabra. Sí, estoy hablando del Talmud, de todas esas cosas esotéricas, todas esas cosas que nos llevan a error. No nos podemos basar en eso, porque eso nos trae un conflicto. Nos trae un conflicto que a veces pensamos que no es lo que está diciendo la palabra, y la palabra no está diciendo la verdad. Él dice que Yuhet Bat-Hei y Yeshua son uno, y lo dice en varias oportunidades de la palabra. Y no nos podemos guiar en un libro judío que dice que Elohim es un profeta, ni que Yeshua es un profeta. Tenemos que saber y ponernos a línea. Entonces, ¿quién lo hace eso? Lo hace Elohim, no lo podemos hacer nosotros. Más de allá de peleas, de discusiones, de debates. No sirve. No sirve porque eso lo único que ganan es ponerse ellos delante de Elohim. ¿Y qué dice Elohim? Elohim dice que nosotros tenemos que estar por detrás de Él y que el centro sea Él y que Él sea nuestro camino, nuestra verdad. No podemos ir a otros dioses, no podemos ir a otras palabras. Tenemos que seguir solamente lo que está escrito y estudiar lo que está escrito. Amén. Sí, con respecto a eso, y ya vamos concluyendo, hermanos, creo que es importante algo y tenemos que ir a la madurez. Nosotros tenemos que seguir avanzando, avanzando hacia la estatura de la plenitud del hombre perfecto que es Yeshua. Tenemos que avanzar hacia la madurez, dejando los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Los rudimentos es seguir palabras de hombres, hacer idolatría de los pastores, de los líderes, de los roe, defender a los pastores, a los líderes, ensalzarlos. Eso es idolatría. Entender que no somos de raíces hebreas. Sáquense ese chip, por favor. No somos de raíces hebreas. Somos el pueblo de Adonai. Somos una familia. Somos los miembros del cuerpo de Yeshua aquí en la tierra.
Somos Israel. Somos los que cruzamos, que tenemos la fe de Abraham. Somos esa familia que viene de Efraín. Somos familia. Sáquense esa pensar, yo soy de... No, no somos de ningún logotipo, no somos ni de Casa Belejen, somos pueblo, somos pueblo. Y cada uno, como decía Shaul, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos una función y la tenemos que hacer. Lo que el Padre te mandó a hacer, hazlo. Cada uno en su función. Tú sabes en tu interior lo que te gusta porque es conforme a lo que el Padre nos inclina el corazón. No te va a mandar a hacer algo que no te guste, porque Él lo pone en el corazón, el propósito, el plan, con tu nacimiento. Con tu nacimiento viene un plan, un diseño, ¿sí? Él es el alfarero, te diseñó para que seas un vaso, una jarra, un tazón sopero, lo que sea, ¿no? Un ejemplo. Pero cada uno tiene una función dentro del cuerpo. Si no la haces, te atrofias. Entonces tenés que funcionar. Acá nadie es más que nadie. Nosotros estamos reunidos como que fuésemos ahora que ustedes estén en un círculo. Nosotros no nos vemos como que estamos en una plataforma arriba con un púlpito y ustedes allá abajo, lejos. No, círculo, como se reunían en el libro de los Hechos, en las casas. Y si ustedes estuvieran acá físicamente, haríamos eso, un círculo. ¿Entienden? Basta de filas. Basta de clero y laico, basta de eso. Eso no es lo que Adonai como papá pensó para una familia. Sí que puede haber, obviamente, un orden. Ya lo hemos visto en la parashá, el hecho de Moshe cuando puso así el liderazgo. Sí, obviamente tiene que haber un orden, pero no jerárquico, sino funcional. ¿Y se tiene que respetar? Sí, se tiene que respetar. Es más, nos tenemos que respetar unos a otros. El respeto siempre tiene que estar. Más allá de un título, porque aquí no hay título. El único que tiene título es Yeshua. El único, el único. Entonces, hermanos, somos pocos, pero ustedes, en sus redes sociales, en lo que ven, ustedes pueden ser esa diferencia, esa luz que el Padre está pidiendo de aquellos que le son fieles, que nos levantemos, que no seamos como Jonás, dormilones, con pereza espiritual, con letargo, sino que nos pongamos activos, que nos levantemos y que alumbremos, que accionemos, que obedezcamos, porque se está hundiendo la barca, se está hundiendo, se está hundiendo. Entonces no esperemos como Jonás, que por la dureza de su corazón tuvo que ser comido por un pez y siguió con dureza de corazón, con enojos y con situaciones. No seamos como él. Tengamos un corazón tierno, tengamos un corazón como el de Yeshua. El tema acá, hermanos, es que lamentablemente, y disculpen que lo hablo así duro, pero es algo que en mi interior me siento indignada y de una manera triste también, es que el pueblo no va al lugar secreto. El problema de todos los males es que no va al lugar secreto a buscar a su maestro Yeshua. No paga el precio de ir al cuarto de oración. No busca el rostro. Entonces se confunde. Cuando Yeshua le dijo a sus discípulos que ellos tenían poder para hacer todas las cosas, y cuando fueron probados en las balsas, que la balsa se estaba por hundir y estaba el viento, ellos también hicieron eso. Ellos no miraron hacia, ¿no es cierto?, Elohim. Ellos tuvieron miedo. Y cuando lo vieron a Yeshua y pusieron los ojos en Yeshua, que él estaba fuera de la barca, Yeshua lo que hizo fue calmar las aguas.
Y nosotros a veces no oramos porque creemos que por ahí no nos escucha o oramos mal, pero sabemos que si oramos a nuestro Padre, que Él nos escucha, como pasó en Nínive, como pasó siempre que podemos leer, siempre Elohim está presente y Él nos saca en victoria. Nunca podemos decir que pasó algo, porque siempre cuando nosotros levantamos los ojos y levantamos nuestras cabezas hacia el Creador, a nuestro Elohim, Él siempre nos oye. Siempre y cuando que sea su voluntad, ¿no es cierto? Que nosotros no hayamos hecho algo que haya provocado la ira de Adonai, ¿no es cierto? Pero siempre, ustedes fíjense, en todas las cosas que Él hace son cosas de shalom, de paz. Amén. Yo quería decirles y animarles a ustedes, mis hermanos, de buscar su rostro cada día, buscar estar en su presencia, no buscar el conocimiento, sino a aquello que excede todo conocimiento, que es el amor. Y la palabra dice que Él es amor, que Elohim es amor. Entonces, cuando estamos en Él, en esos momentos en el que clamamos por Él nos va a mostrar todo lo que necesitemos saber. Y no nos afanemos en buscar de saber todo, porque no lo podremos saber todo, porque nuestra mente es humana y no podemos conocer los pensamientos de Adonai. Y lo que sí tenemos que clamar, que no es el conocimiento, es estar con Él siempre, hoy y siempre. Hoy comenzando y practicando para la eternidad, cuando estemos juntos, que estemos siendo uno. Y eso es lo que quiere el Padre. No quiere que sepamos cómo, si es, cómo es la divinidad, cómo es que Yeshua existió desde un principio. No quiere que sepamos eso, porque se nos desvía. Él quiere que lo amemos, que estemos en justicia, que obremos en justicia y que amemos a Él primeramente y a los demás. Si algo de eso nos quita el poder amar al otro, sea lo que sea, no es de Él, porque Él nos manda primeramente a amarlo a Él y amar a los demás. Si hay algo que genera discordia, discusiones, todo lo que no es agradable pensar, eso no debemos pensar, sino siempre estar junto a Él. Que ese sea nuestro clamor, estar con Él siempre. Y bueno, los animo ahora cuando cerremos Zoom, comenzar con las alabanzas, que tendremos este tiempo muy hermoso que el Padre tiene preparado de estar junto a Él, estar en su presencia y entregarle nuestra vida, nuestro corazón, aunque no sepamos todo, aunque seamos imperfectos, aunque fallemos, Él nos ama y Él siempre quiere estar con nosotros y Él siempre lo que quiere de nosotros es que estemos junto a Él. Y una cosa dice eh, el salmista, una cosa he demandado y esa buscaré, estar todos los días en la casa de Adonai e inquirir en su santo templo. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a cerrar con una oración. Disculpen que no los podemos dejar compartir, pero ya se hizo la hora hay otros hermanos que nos están esperando también. Así que bueno, igualmente tenemos el chat del WhatsApp, ¿sí? Para si ustedes quieren comentar algo. Amén. Amén. Y los esperamos si quieren el miércoles. Igual nos vamos a ver mañana también Sí, mañana tenemos, en el grupo. justamente vamos a estar hablando de la Trinidad. Vamos a estar hablando de la doctrina de la Trinidad, ¿sí?
Así Y que los que puedan también los esperamos el miércoles, así pueden hablar también ustedes y, bueno, expresarse y también ver qué es lo que también piensan ustedes. Pero bueno, ahora no podemos que quede Zoom conectado porque tenemos que cambiar la máquina de operador, sería, claro. Así que bueno, vamos a orar y damos gracias a nuestro Padre por este tiempo. Gracias, Padre, gracias por poder estar con los hermanos, estar en comunión con ellos, padres, Padre, y te bendecimos. Que tu amor y tu gracia esté sobre ellos, bendecilos, cubrilos, trae bendición de lo alto sobre sus vidas, siempre conforme a tu voluntad, Padre. Haz lo que ellos necesitan, Padre. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Te bendecimos y te damos todo el honor y reconocimiento a ti, Padre. Gracias por este Shabbat, poder compartir entre hermanos y poder estar con la palabra y poder hablar y transmitir lo que tú dices, Padre, en la palabra. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. amén, amén, amén. Shalom, hermanos. Nos vemos ahora en el Facebook. Bendiciones. Shalom. Shabbat shalom.